Hola a todos, en este video les mostraré cómo diseñar una taza para café express, que es la que aparece en la foto. La vista que estamos apreciando en este momento es una vista lateral. Esta es nuestra vista aérea, la vista de planta, donde se muestran unas muescas que tiene la taza por su manera de fabricación. Vista frontal, y este sería el objetivo final del video para diseñar en SolidWorks. Primero nos vamos a archivo, una pieza, una vez estando aquí en archivo nos vamos a eje, activamos los planos y tomamos vista lateral y alzado. Ya tenemos nuestro plano, que es el eje 1. Después de esto ya nos vamos a la operación, a croquis, perdón, y en croquis nos vamos a vista de alzado. Estando aquí ya vamos a comenzar el croquis, el trazado. Esto es lo que va a ser el perfil de nuestra taza. Este perfil es muy básico, ahora lo vamos a definir. Primero ponemos un círculo que va de aquí tangente. Esta primero vamos a definir nuestro círculo, nuestro perfil. Milímetros. Milímetros. Este lo vamos a hacer coincidente con este. O bien también podemos hacer esto, que es 1, para que sea coincidente con el centro del círculo. grados. Aquí vamos a definirlo que sea horizontal. No, perdón, aquí no me va a dejar porque tengo esta restricción, este parámetro. Y ahora ya lo podemos definir. Tiene que quedar todo nuestro perfil en color negro para que esté totalmente definido.
marcar solamente la línea de construcción para que quede como referencia de nuestra cota. Aquí algo no me gusta, que aquí ya quedó. De altura le vamos a dar unos 60 milímetros, porque es una taza pequeñita, que es para café express. Y aquí vamos a agarrar el eje que habíamos hecho en un inicio como referencia para que quede como un croquis definido y cerrado. Bien. Aquí ya tenemos nuestro perfil. Este es el perfil que queremos. Y vamos a operaciones. Aquí vamos a tomar como referencia el eje que hicimos. Vamos a invertir la dirección de del extruido al sentido contrario y vamos a ponerle 2.5 milímetros de espesor. Y ya quedó.